Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este es tu programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Dalvin Carrasco para servir. Siempre es un gozo y un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy, y durante todo este mes estaremos hablando acerca de la Iglesia de Cristo y vamos a enfocarlo en este tema, ya que la semana completa los diferentes departamentos han estado hablando acerca de la Iglesia y cómo funciona y cómo este organismo se refleja en la palabra de Dios y cómo debemos de comportarnos nosotros como Iglesia. Creo que se ha aclarado claramente quién es la Iglesia. Así es. Pero antes, debemos de recordarles a cada uno de ustedes que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, los sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos iniciando con nuestra escuela dominical a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. No tengo que hacer la salvedad. El sábado, servicio juvenil, vamos a estar enfocado en el alfarero, en que Cristo es nuestro alfarero. Así que ustedes jóvenes que aún no se toman la decisión de congregarse o de participar en un ministerio juvenil, está más que invitado a compartir con nosotros, porque como este viernes de los jóvenes debemos de motivarlos a ustedes para que sean parte de las actividades que tenemos y sobre todo que puedan escuchar la palabra del Señor, que esa es la que transforma la vida del creyente y de aún aquel que aún no ha confesado a Cristo, que transforma la vida para que pueda conocer el Evangelio de salvación. Creo que hay una introducción un poco larga con las informaciones, pero vamos a hablar acerca de este tema el día de hoy que nos ocupa, que es el propósito de la iglesia en la comunidad. Y como hemos hablado y hemos mencionado que hemos definido que la iglesia somos nosotros, pero también esta palabra se deriva del griego que quiere decir eclesía, que esta es una palabra que se expresa o se utiliza para referirse a una asamblea o a una reunión de personas. Este término también se utiliza para el área de la teología, que es la eclesiología, que esa es la que se encarga de estudiar o de analizar el comportamiento, lo que tiene que hacer la organización, no la organización, el organismo de la iglesia, sus funciones, los métodos y cómo la palabra de Dios presenta cómo debe de ser una forma funcional a través de la palabra. Esto lo estudia la teología. Pero nos gustaría enfocarnos en el día de hoy, cuál sería el propósito que tiene la iglesia en una comunidad. Y me gustaría iniciar que a veces pensamos que es solamente reunirnos, adorar, invitar a los hermanos a que participen dentro de un servicio al Señor. Pero como comunidad tenemos algo, o como pueblo, o como un entorno, tenemos propósitos designados a través de la palabra del Señor. Sí, como los definían en programas anteriores, las chicas, por ejemplo, definían la iglesia como un organismo vivo. Exactamente. Que como tal tiene función en la sociedad. O sea, ese dicho organismo que es la iglesia tiene un rol dentro de la sociedad, porque tú no puedes desligar a esas células que somos nosotros del ambiente social, porque nos movemos en una sociedad, obviamente, en una comunidad. Pero básicamente la iglesia como organismo tiene un rol principal y fundamental, que es el anunciar las buenas nuevas de salvación. Exacto. En un mundo caído y corrompido. Yo diría que esta es una de las ordenanzas principales. Esta fue la gran comisión que se le dio a la iglesia. Esa es su gran labor o su gran misión. Así es que se define la gran comisión. Exactamente. Dentro de esa gran comisión, entonces, cuando uno está anunciando el evangelio, entonces es que cuando uno ve con lupa, entonces caen las diferentes funciones que debe tener la iglesia dentro de la sociedad. Y es interesante porque a veces, como decías, nos cerramos en que la iglesia debe estar sirviendo a Dios en su casa, con un culto racional, amarnos los hermanos unos a otros, pero cuando tú revisas, el propósito de la iglesia es ir afuera. Por eso eclesía lo que quiere decir es los llamados afuera. Exacto. Los que fueron llamados a salir a buscar. Exactamente. En cuanto al concepto
bíblico de lo que es la iglesia, porque a veces también decimos y sabemos, la iglesia somos cada uno de nosotros, pero como un organismo funcional tenemos que pertenecer a ese organismo y funcionar de manera correcta. Tú sabes que mencionabas acerca de lo de la Gran Comisión, que es algo sumamente extenso. Pero una parte importante dentro de ser para nuestra comunidad es ser luz. Sí. Y de vivir una vida de adoración que refleje en la comunidad, en la sociedad, que nosotros le servimos a un Dios verdadero, que nos regimos por lo que Él ha establecido por su palabra, porque a veces decimos, no, tenemos que buscar o influir en la sociedad para que ellos vengan y participen tal vez de muchas actividades, pero dejamos de un lado el de ser luz ante a la sociedad para que ellos crean, y la palabra de Dios es específica de que nosotros debemos de servir como luz, amarnos unos a otros para que los demás crean, y de esta manera podemos influir a lo que es la sociedad. Y tú mencionabas en cuanto a eso de la iglesia, que como sociedad funcionamos porque somos entes sociales. Sí. Pero algo que dice la palabra de Dios y podemos conocer es que nosotros, por la sociedad, no debemos de ser influenciados, sino más bien nosotros ser de influencia ante la sociedad. No, vamos a decir, no estancarnos, sino transformarnos en la palabra del Señor para que el mundo que nos rodea crea en Cristo. Exactamente. Por eso, cuando uno relaciona la escritura de ustedes son la sal y la luz del mundo, siempre, por lo general, los cristianos lo llevamos a lo personal. Lo llevamos a, ok, yo debo ser luz en donde me muevo, debo ser sal en mis amistades, ser lo racional, ser, como dice la escritura, una vela que no se puede esconder. Que en este mundo que está caído, está corrompido por el pecado, está en tinieblas, uno debe ser esa luz que aún mantenga. Pero cuando lo vemos en la iglesia, y esto es algo que yo lo tengo muy presente siempre, la iglesia, como decías, estamos en un mundo caído. Sí. Y me gusta una frase que dice el pastor Sugel Michelin, que dice, la iglesia ha tenido que enfrentarse a través de los siglos a la tensión de estar en un mundo y no pertenecer a él. O sea, estar dentro de este mundo, pero no ser parte de este mundo. Porque cuando lo vemos, somos de aquí, pero nos manda la escritura a ser como peregrinos y extranjeros, a estar como si estamos un tiempo acá. Pero eso trae problemas. Cuando uno lo ve muy a la no somos de este mundo, pueden suceder dos cosas. O nos aislamos del mundo, que no deberíamos, empezamos a hacer sectas y a aislarnos y a desligarnos del mundo, o tenemos una mentalidad de escapista de que no somos de este mundo y nos queremos ir. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando no entendemos ¿cuál es la función de la iglesia? Suele pasar lo que le pasó a la iglesia del principio, que fue perseguida por el Imperio Romano, pero cuando fue adaptada al imperio, entonces se sintió al mundo como un aliado y empezó entonces a pasar de ser la perseguida a perseguir. Yo creo que en esencia sería conocer, porque la palabra de Dios es como que nos aporta ese balance de saber que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y también, cuando tú mencionabas eso, venía a mí y recordaba la parte de la cizaña y el trigo, que a veces pensamos que es un asunto dentro de la congregación, pero si no, como cizaña y trigo está hablando del mundo y de la iglesia, vamos a decir, del cuerpo de Cristo, en ese sentido, de que debemos de ser. Es que la palabra del Señor es que crea ese balance. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor y conocemos nuestra función como organismo funcional del cuerpo de Cristo, vamos a estar en esas dos aguas. O me alejo mucho de lo que es predicar la palabra del Señor, porque de la única manera que podemos predicar a otros es acercándonos, o nos introducimos de más a vamos a decir, a lo cultural, a la sociedad, y nos adaptamos y aún seguimos predicando que somos parte del cuerpo de Cristo. Al secularismo. Exactamente. Tú sabes que uno de los puntos muy importantes que también tenemos como sociedad es la edificación. La palabra de Dios habla muy claro de que Dios asignó puntos importantes, lo dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. Influir en la sociedad es saber que como
como un organismo debemos de entender los roles dados por Dios, que es para edificación del pueblo de Cristo. Así es. Para poder, tú sabes que para poder identificar las necesidades, vamos a decir, de la comunidad que aún no conoce del Señor, el organismo de Cristo debe de ser funcional, debe de saber cuál es su rol, cuál es la función que debe de desempeñar, y ahí podrá identificar las necesidades de la comunidad, del entorno ante la sociedad. Es cierto. Si nosotros como organismo estamos en división, porque en ese mismo capítulo el Señor Pablo dice, así como Cristo, que es una iglesia, un espíritu, un bautismo, va presentando esa doctrina. Si nosotros no conocemos esto, no conocemos los parámetros, no sabemos cómo es la edificación de los creyentes, no podemos estar ante la sociedad queriendo presentar una iglesia que no está bien organizada o estructurada al contexto de la palabra. Así es. Por eso es importante conocer para qué, para que lleguemos a una misma fe y seamos completos en Cristo. Pero ¿qué necesitamos? Conocer la palabra del Señor, de no ser iglesia cuando estamos en cuatro paredes, sino ser iglesia cuando estamos fuera de él, porque se supone que la iglesia sirve a un mismo Dios, que es una asamblea, que se rige por una cabeza, que es Cristo. De hecho, ese es el punto, que hay veces que los cristianos entienden que la iglesia entendemos. Bueno, sí, entendemos que la iglesia es el templo donde venimos a reunirnos, pero no, hay que entender que uno es iglesia o uno es parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que se mueve, como célula. O sea, donde quiera que yo estoy, ahí está una representación de la iglesia y el cuerpo de Cristo, que es lo que a veces no entendemos, y por eso hay que entender que estamos en un mundo caído y llegan personas que se dicen ser parte de y hacen funciones o hacen cosas que no van acorde con la palabra de Dios, y lo que no entiende ese cristiano, esa persona que se dice ser cristiano, es que esas acciones no solamente lo afectan a él, afectan a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Por eso es que muchas veces escuchamos a ciertas personas decir, no, yo no me convierto, no me congrego porque ese cristiano es tal cosa, porque los cristianos son esto o son aquello. Pero lo que pasa es que cuando el cristiano no entiende que verdaderamente pertenece a un organismo que es vivo y que vive en constante crecimiento, la iglesia de Dios vive en constante crecimiento, suele hacer o no hacer cosas que pueden afectar a los demás, a sus demás células del cuerpo de Cristo. Y con lo que decías de que la iglesia del Señor está bien estructurada y bien reglamentada, eso lo dejó Cristo desde el principio. Claro. Y por eso me gusta definir cuál es la primera función de la iglesia, que es esa, de ir a buscar, a presentar las buenas nuevas de salvación. Porque cuando vemos, las buenas nuevas de salvación incluyen la vida, la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. Y si vemos, por ejemplo, la vida de Cristo, vemos como Cristo cubrió al que estaba desvalido, alimentó a los pobres. Cristo también fue de ayuda a la sociedad, a su entorno. Y eso también debe ser parte de la iglesia hoy en día, ser ayuda al entorno social, brindar apoyo a los demás y como decíamos, ser luz. El problema de hoy en día es que vivimos en una sociedad que va de continuo al mal. Y en programas anteriores hablamos sobre el ataque frontal contra la iglesia y la familia. Y una de las cosas que debe hacer la iglesia es pararse frente a esos ataques que vienen y marcar una posición firme, ser esa luz que no tiene sombra. Esa luz es por lo que a mí me gusta tomar este ejemplo porque la llama no tiene sombra. No. La luz de vela no tiene sombra. La sombra que genera es lo que está en su alrededor. Así debe ser la iglesia, pararse frente a esos embates que vienen para rechazarlos, ya que la iglesia debe tener esa posición firme. Y como decíamos, siendo un organismo vivo, cuando nos movemos en sociedad y tenemos esa posición firme, es inevitable que la sociedad se sienta aludida con el mensaje que damos de salvación. Y tú sabes que el punto importante para que la iglesia, vamos a decir el organismo, haga frente ante la sociedad, es necesaria que ésta aborde las escrituras, porque lamentablemente dentro de, vamos a decir, del cuerpo de Cristo ha querido entrar tanto como el secularismo de ser cristiano en un lugar,
o vamos a hacer, o permito tal cosa, o hago tal cosa, o me comporto igual. Bueno, lo podemos ver hasta en las redes sociales, Sí. como artistas que sabemos que no son creyentes, dicen ser creyentes porque quieren secularizar lo que es el evangelio. Y este es un punto importante, que si nos basamos en la estructura, lo que establece la palabra del Señor, cómo debemos de funcionar, ¿cuál es el objetivo de este funcionamiento? Porque es la perfección de los santos. Otras versiones lo dice así: la perfección del conocimiento del Señor, y que lleguen a un mismo pensar, a un mismo comportamiento ante esta sociedad. Y hablar de evangelización, Dalvin, tú sabes que salir y predicar el evangelio, presentar a Cristo, que es lo que hemos aprendido, estamos llevando la palabra del Señor. Esto no se queda aquí. No. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 28, 19, dice, en una parte importante, hagan discípulos. Y a veces nosotros, vamos a decir, como institución, por así decirlo, predicamos la palabra, llegan a las congregaciones personas que conocen al Señor, pero no le damos el continuo crecimiento, y ante la sociedad no estamos haciendo la función. Ahora es hacer discípulo de eso que tú has creído, has recibido. Ahora tú tienes que seguir escalando y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. A veces, como llegan personas nuevas, conocen del Señor, no nos acercamos y le damos la palabra del Señor, no le guiamos. Sí. Y se supone que como cuerpo, organismo de Cristo, funcional, debemos de llevar la palabra del Señor y no solamente dejarlo en evangelizar, porque sabemos que la palabra, el evangelio, hace el trabajo por sí solo, no por Dalvin, no por Joana, no por cualquiera que lo vaya a exponer, sino porque el evangelio es la vida, lo que le da vida al creyente. Pero ahora hay vamos a decir, una continuación, que es lo que se da dentro de las congregaciones, en la sociedad, de darle esa palabra, no vamos a decir de aliento, sino de guiarlos a conocer a Cristo a través de la palabra. Las necesidades que tal vez tenga la sociedad de Cristo, que sabemos que necesita a Cristo, va a depender, hermano en la fe, iglesia de Cristo, de cuán sumergido estemos en la palabra. Esto no depende de un nombre o que usted pertenezca a la iglesia donde el pastor es el más reconocido, no, sino usted como organismo debe de preocuparse por la sociedad, de que así como usted recibió a Cristo, que todo su alrededor conozca a Cristo, de que tal vez no quieren aceptar al Señor, pero que aún así usted sepa que debe de amar a ese hermano, y si está en necesidad, también brindarle la mano. De hacer frente, así como mencionaba Dalvin, ante los ataques a la juventud, específicamente los ataques que se pueden presentar, de llamar la atención por ser nosotros tan vulnerables y querer pertenecer, porque es un asunto de que hay dos balanzas: pertenecer a la sociedad, ser influyente, o servir a Cristo, donde sabemos que debemos dejar el yo, de servir a Cristo, de que ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nuestras vidas. Como sociedad, porque pertenecemos a una sociedad, lo esencial es que conozcamos la palabra del Señor y que entendamos que somos iglesia en casa, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que nos movemos. No es un asunto de una ropa que nos ponemos para salir cuando vamos venimos a presentar adoración colectiva a nuestro Señor. Y algo muy importante también, que como iglesia a veces decimos que adorar o alabar al Señor es con cánticos, o reconocer los atributos de Dios es un estilo de vida que meramente debe de permear en nuestra vida. Adorar es más que orar, más que cantar, más que brincar, es caminar, trabajar y enfocarnos en Cristo y darle la gloria a Cristo. De hecho, es eso, el cristianismo es vivir la vida de Cristo. Exacto. No es solamente venir a la iglesia y adorar o cantar acá, sino que es en todo entorno donde yo me mueva, que yo pueda adorar al Señor o mostrar por medio de la forma en que yo vivo la vida de Cristo. Y me gusta lo que decías, que no se queda solamente en evangelizar, en dar la palabra, sino que tiene, por eso fue que me gusta la escritura que leíste, porque dice que constituyó a algunos profetas, algunos evangelistas, porque a la hora de dar la palabra, se da la palabra, quien acepta debe formar parte de una iglesia estructurada donde les he enseñado los valores de la iglesia, quién es Cristo, qué es lo que significa ser cristiano, y todas esas partes ser bien instruida. O sea, la iglesia está estructurada para no solamente ir y dar la palabra, sino para ir y dar la palabra, y que esa persona que acepte la palabra, que por medio del Espíritu Santo de Dios,
pueda venir y formar parte de una comunidad en donde se les ha enseñado sus valores. Y por medio de eso formamos cristianos cimentados en la palabra que pueden realizar más funciones en la sociedad, no solamente quedarse en, ok, yo asisto diariamente a una iglesia, yo voy, escucho, canto y luego vengo a mi casa y ya, nadie sabe que soy cristiano. Exactamente, es un asunto más de que asistir a pertenecer. Exacto. Y me gustaría también mencionar esta parte, que el propósito de la iglesia es también ser esa familia, esa familia espiritual que tal vez usted, que tal vez no tenga otra familia dentro del cuerpo de Cristo, que sea creyente, esa familia que te fortalece, porque si hablamos del contexto familiar, sabemos que hay necesidades, hay situaciones dentro de una familia, pero esa familia es la misma que te fortalece. Es a través de la iglesia que Dios toma a las personas con diferentes personalidades, porque algo que me gusta de Dios es que con diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar, diferentes en todos, color de piel, vamos a decir cómo nos conducimos, las cosas que hacemos, y Él nos unifica en su cuerpo, y por eso somos la iglesia, esa asamblea. Él nos dice, ustedes son mis elegidos, ahora como iglesia expándanse, extiéndanse, prediquen la palabra, vivan la vida que Cristo vivió, que yo viví, para que puedan representarme donde quiera que ustedes vayan y que todos crean, porque la intención es creer en Cristo. Así es. Porque este es el camino para poder acercarnos a Él, primero creer y confesarle a Él, y esto es uno de los propósitos principales, y también de ayudar al necesitado. Esta es una de las funciones ante la sociedad, vamos a decir, uno de los propósitos que tiene también la Iglesia de Cristo, de ser ayuda a los que necesiten, espiritual, material y en todos los ámbitos, porque se supone que como organismo nosotros estamos bien equipados en todas las áreas. Así es. En todas las áreas de necesidad. Entonces nosotros como organismo debemos de preocuparnos. Si usted entiende que usted como iglesia que pertenece a un organismo sabe que está flaqueando, que necesita conocer más para poder influir ante la sociedad, la medida o lo que usted debe llevar a cabo es estudiar la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo sea quien sensibilice ese corazón, su mente, que renueve su entendimiento, para que podamos ser de influencia ante esta sociedad. Así es. De que podamos hacer frente y podamos debatir cuando la sociedad nos diga a nosotros que abortar es la solución, cuando la sociedad nos diga a nosotros que el matrimonio homosexual es la libertad, y no es así. Podamos presentar defensa ante la sociedad y podamos pronunciarnos a través de la palabra del Señor, y para eso necesitamos estudiar, conocer, acercarnos a Cristo, que Él nos dará las palabras adecuadas para instruir, para corregir, porque esto es lo que hace la palabra del Señor. Y como sociedad, nosotros, o como cuerpo de Cristo, como organismo funcional, no podemos quedarnos callados ante la sociedad, lo que nos quiera imponer como verdadero, cuando sabemos que lo verdadero ya fue organizado y estructurado por el Señor en su palabra. ¿Qué podemos decir? Ya los concilios serían otra cosa. Como iglesia, enfoquémonos en Cristo, esa iglesia universal que somos todos nosotros, que pertenecemos a ese llamado, que nos hacemos llamar hijos de Dios a través de su palabra. Es que ante la sociedad no nos dejemos envolver, sino que podamos hacer frente, como mencionabas, con la palabra del Señor, con postura firme, como decíamos en programas anteriores, el ser radical como Jesús fue radical, con lo que decía, con sus pronunciaciones. Y ustedes saben que casi ya no tenemos más tiempo. Dalvin, ¿podrías concluir? Bueno, para concluir me gustaría recordar a esa juventud y a esas personas que nos escuchan que la iglesia siempre ha tenido un rol fundamental en la sociedad. De hecho, cuando revisamos la historia, los primeros derechos humanos vienen dados porque nosotros creemos que fuimos creados por un Dios que nos dio valores intrínsecos, el valor intrínseco de la vida. O sea, de ahí es que surgen los derechos humanos. Lo que escuchan mucho en la sociedad de derechos humanos viene por la iglesia. Sí. Las primeras universidades en Estados Unidos, las primeras escuelas fueron dadas por la iglesia. Y toda la ayuda que se le da mundialmente a los pobres, se le da el 90% por la iglesia. Y la iglesia no puede quitar ese rol social que ha tenido durante toda la historia o desligarse de ello solamente porque piense que no somos de este mundo. Parte de lo que incluye ser parte de este mundo, estar en este mundo pero no ser parte de este mundo, es predicar que Cristo volverá
Y eso es lo que más choque va a dar a la sociedad cuando uno esté expresando que lo importante no es la forma de vivir, sino es para quién vivimos. Exactamente. Cuando expresamos eso, la sociedad verá el cambio, no solamente en el nivel social, sino en los individuos, en la familia y en todas las instancias que puedan tratar de dañar lo que ya ha sido establecido. Así es, y ustedes saben que ya no tenemos más tiempo, esperando que para el próximo programa usted asimismo corra y sintonice este programa, que será de edificación para cada uno de nosotros. Gracias por permanecer en sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en otra próxima. Chao, chao.